Matías Targueta, ¿qué significa tocar este instrumento en este ámbito, en un ex banco convertido en un centro cultural, con un clave aquí en la ciudad de Rosario? El ámbito es bastante adecuado para este repertorio, por lo menos para una cantidad reducida de instrumentos. Un poco refleja, tiene la acústica de ambientes de la época, ¿no? Estos salones con mucho mármol, madera, ¿no? Tiene una acústica similar. Y este instrumento en particular es muy bueno, es un instrumento de excelente calidad. Bueno, es un instrumento de teclado, en primera impresión parece un piano, pero tiene un mecanismo de producción de sonido completamente distinto, que lo asemeja más a una guitarra o a una arpa, porque las cuerdas están pulsadas, como en una guitarra punteada, digamos. Y entonces, bueno, eso, digamos, es la principal característica que lo distingue. Es un instrumento que tuvo su auge, digamos, en el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Igual los primeros claves que se conocen, que se conservan, se sabe que existían ya en el siglo XIV. Obviamente no de este porte, ¿no? Eran instrumentos mucho más pequeños, más sencillos. Y se dejaron de usar a fines del siglo XVIII, que fue cuando un poco el gusto musical, digamos, estético, que se inclinó por la sonoridad del piano, que en ese momento recién empezaba a, digamos, se había creado los primeros pianos se crearon a comienzos del siglo XVIII. ¿El repertorio que se toca en un clave es un repertorio típico de la época o puede tocarse cualquier otro tipo de repertorio posterior? Hay todo el repertorio de esa época, siglo XVII, XVIII o anterior también. Obviamente se puede tocar porque está hecho específicamente para este instrumento. Después, lo que es durante el siglo XIX, prácticamente el instrumento se dejó de tocar, por lo tanto, prácticamente no hay obras originales para estos instrumentos. Y después, en el comienzo del siglo XX, hubo una especie de inquietud por revivir estos instrumentos, su sonoridad, cómo sonaban, digamos, porque era algo que se había olvidado completamente. Y como parte de esa inquietud, se empezaron a escribir obras específicas para este instrumento. Entonces ahí es donde vuelve a encontrarse un repertorio propio en el siglo XX. Y hoy en día, bueno, se componen también obras, o sea, porque es un instrumento más hoy en día. ¿Cómo es tocar un instrumento del siglo XVII, por ejemplo? Hoy en día ya es algo, vamos a decir común, pero por suerte en la Argentina tenemos acceso. Hay constructores acá, hay algunas instituciones que se tienen carreras especializadas en este repertorio. Es como una pasión que uno tiene, ¿no? Como estudiar el piano o como estudiar jazz, que yo no sé, a uno es lo que a uno siempre le interesó y por suerte lo puede hacer. ¿Elegiste este instrumento para ser el instrumento que tocas? Sí, siempre me interesó. Bueno, cuando yo era chico no había mucho menos acceso a la posibilidad de tocar, de acceder a partituras y todo eso. Pero bueno, luego pude, digamos, dar con lugares donde estudiar y después conseguir un instrumento propio y bueno, de a poco me fui haciendo, digamos. Elegimos un programa del siglo XVIII, de comienzos del siglo XVIII básicamente, de autores alemanes, con obras de Bach, de Händel y Telemann, que un poco son los tres principales compositores alemanes de ese periodo.